Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, de tu ayuda. Bendice a mis hermanos, Señor, para que podamos gustar y alegrarnos con lo que hemos de escuchar de tu palabra, pero también seamos edificados y enseñados por tu palabra. A mí ayúdame también en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entramos de esta manera, mis hermanos, ya directamente al libro de los Hechos, después de haber tomado el tiempo para ver en dos partes la introducción. Y sin más, yo quisiera invitarles a que pudiéramos leer por lo menos los primeros 5 versículos. Vamos a tratar con el favor del Señor de poder, como diríamos, tomar, estos 5 versículos para poder nosotros desarrollar el estudio de hoy. Solo déjenme ver un detalle aquí, hermanos, que capítulo 1, versículo del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de el reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, Lucas comienza aquí hablando acerca de este libro como el primer tratado. Se está dirigiendo a Teófilo y dice en esta primera parte, dice: en el primer tratado, oh Teófilo. ¿A qué se refiere Lucas con el primer tratado? Se refiere específicamente a su evangelio, a el evangelio de Lucas, que le había escrito con anterioridad a Teófilo. Ahora lo que realmente Lucas, al escribir el libro de Hechos, lo que le está haciendo es un recordatorio de aquello que le había escrito en el evangelio, algunos aspectos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de cómo él había enseñado y cómo también le había transmitido esto a sus discípulos, recordándole también del ministerio terrenal que nuestro Señor Jesucristo había hecho y cómo Lucas se lo había narrado en su evangelio. Pero algo también que debemos nosotros observar, y como habíamos anunciado, íbamos a ir despacio viendo aspectos muy importantes en este libro de Hechos. Porque dice aquí en el primer tratado, oh Teófilo, dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es tremendo que Lucas aquí está diciendo: Cristo no ha terminado de hacer su obra. Cristo no ha terminado su ministerio. Cristo le está diciendo a Teófilo: yo te estoy escribiendo acerca de lo que Cristo empezó y comenzó a hacer aquí en la tierra, dando a entender, mis hermanos, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en realidad no ha terminado. Él habría de ascender. Él terminó aquella parte que Dios le había encomendado. ¿Y cuál era esa parte? Bueno, venir a enseñar, luego también desarrollar su pasión, es decir, su muerte, pero también su resurrección. Esa es la parte central que tiene que ver con la redención de la humanidad. Pero eso no quiere decir de que el ministerio de Cristo allí terminó. Entonces, por eso es que creemos que Lucas habla acerca de mostrarle a Teófilo acerca de aquello que nuestro Señor Jesucristo comenzó. Fíjense, por ejemplo, hermanos, algo que siempre me ha estimulado a mí
sobre todo para continuar la obra, sobre todo para cuando nos toca a veces predicar y sobre todo, más que nada, cuando nos toca evangelizar. Que nuestro Señor Jesucristo, a los que somos creyentes, el Señor nos ha dado la promesa de que Él habría de estar con nosotros. Si ustedes se imaginan cuando el Señor dijo que donde se congregaran 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí con ustedes. ¿Cuánto también no es real el hecho de que nuestro Señor haya dicho de que habría de estar con sus discípulos? En el Evangelio de Marcos, Marcos prácticamente sintetiza el acontecimiento de la muerte de Jesucristo, su resurrección y también su ascensión. Pero los últimos versículos con los que termina Marcos capítulo 16 me ministran mucho, porque en esa porción dice, fíjese, a esta altura ya Cristo está en los cielos, Él ya ascendió, y los discípulos, los apóstoles, han empezado a predicar el evangelio. Pero vea lo hermoso que dice el versículo 20 de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Dice que los discípulos, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles, fíjese qué hermoso, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Hermanos, ya a esta altura el Señor estaba en los cielos. Pero Marcos identifica que dice, el Señor nos continúa ayudando. A eso se refiere Lucas, como un ministerio que nuestro Señor Jesucristo aún no ha terminado. Ahora, vamos a estar estudiando y a ver si nos alcanza el tiempo. Creo que ahora no hay nada que me esté limitando, lo único que queremos respetar el tiempo del suyo. Es que queremos estudiar los primeros 5 versículos. En estos 5 versículos nosotros vemos que Lucas, de una manera, dijéramos como un resumen, se dirige a Teófilo mostrándole todo el ministerio terrenal que nuestro Señor Jesucristo hizo en ese tiempo. Y entonces hay 5 cosas que logramos, 4 cosas que quisiéramos ver nosotros en el estudio el día de hoy. Por ejemplo, en el versículo 1 hemos de ver cómo Lucas le recuerda a Teófilo el evangelio que nuestro Señor Jesucristo anunció estando él entre su pueblo. Cómo nuestro Señor Jesucristo predicó su evangelio. Lo segundo que quisiéramos ver es que Lucas le muestra a Teófilo las obras y aquellas enseñanzas que Jesús hizo a sus discípulos. Del versículo 3, lo tercero que quisiéramos ver es cómo Lucas le recuerda a Teófilo acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y después también queremos ver aquí, estando en la segunda parte del versículo 3, cómo nuestro Señor Jesucristo le recuerda, más bien Lucas le recuerda a Teófilo, cómo nuestro Señor Jesucristo predicó y enseñó acerca del reino de Dios. Y del versículo 4 al versículo 5 queremos ver acerca de la promesa de Jesús y sobre todo esa promesa que Él hizo del Espíritu Santo que habría de venir sobre los apóstoles, sobre los creyentes allí en aquel aposento alto. Así que del versículo 1 al versículo 5 logramos ver estos aspectos que Lucas le hace ver a Teófilo. Así que lo primero que quisiéramos ver en esta hora es cómo Lucas recuerda a Teófilo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Cristo vino a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Si nosotros nos recordamos que en su ministerio nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue decir, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué era eso sino el evangelio? ¿Qué era eso sino las buenas nuevas? Quisiera llamarles su atención allí, que regresemos por favor al versículo 1.
Lucas, vea lo que dice. En el primer tratado o Teófilo, es decir, en el Evangelio de Lucas, dice, hablé acerca de qué dice. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, número 1, a hacer y a enseñar. Es decir, que Lucas habló en su evangelio de las obras de nuestro Señor Jesucristo, pero aunado a eso también de la enseñanza. Así que Lucas recuerda a Teófilo el evangelio de Jesús. Entonces, el evangelio prácticamente abarcaba la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante aquí es que esto que está siendo escrito en el libro de Hechos y lo que se escribió en Lucas va dirigido a una vida que pareciera ser que es muy importante. Y nos referimos a Teófilo. Teófilo, ¿quién era Teófilo? En realidad la Biblia no le dedica mucho tiempo para averiguar o detallar acerca de quién era Teófilo. Pero nos llama mucho la atención, hermanos, que tanto el Evangelio como también lo sucedido en el libro de los Hechos se le tenga que dedicar y dárselo a este dignatario. Si eso es así, mis amados, entonces quiere decir de que no era cualquier persona y que nos debería de interesar o deberíamos de inquietarnos y decir quién era en realidad esta persona, ¿verdad? Por lo menos cuando pensamos en Teófilo, no deja de uno pensar varias cosas acerca de él. Quizás una de las cosas es que, bueno, como lo habíamos dicho en la introducción, podemos reconocer que en realidad era un hombre que se caracterizaba por ser quizás un hombre de honor, un dignatario. Fíjese que Lucas se dirige a él como excelentísimo, o Teófilo, en el Evangelio de Lucas. Título que, por cierto, cuando vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, encontramos a dos oficiales romanos de muy alto rango que se les llamaba excelentísimo, es a Félix y a Festo. Si usted es estudioso, lo puede encontrar, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 23, del 26 al 24, del 23, 26, y Hechos, capítulo 24, versículo 3, y también capítulo 26, versículo 27. Allí se encuentra a Félix y Festo, donde el apóstol Pablo tiene que rendir cuentas, pero se reconocen como excelentísimos, títulos que eran de altos oficiales romanos. Y Teófilo se dirige Lucas a él de la misma manera, es decir, que Teófilo no era cualquier persona. Pero por otro lado, también diríamos que Teófilo se distingue como que si fuera un amigo de Lucas, un amigo tan cercano de que Lucas se toma el tiempo para escribirle el Evangelio, y mire que es tan rico el contenido del Evangelio de Lucas como lo es el libro de los Hechos. Así que quizás Teófilo, Lucas se lo ganó para Cristo. Quizás Teófilo, hermanos, era un recién creyente y le había pedido a Lucas que indagara más acerca de esto en lo que él había creído. Que entonces, hermanos, nosotros decimos, si eso es así, nos deja una gran enseñanza la vida de Teófilo. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a pensar de que si esto fue una encomienda de Teófilo a Lucas, qué gran hambre y qué gran necesidad había en la vida de Teófilo, que él quería saber acerca más de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros decimos, quizás, ¿verdad? Teófilo y Lucas llegaron a ser tan amigos que entonces Lucas lo que hace es proveerle acerca de lo escrito, de lo acontecido
en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algo también muy interesante, hermanos, es que en el libro de Hechos, fíjese algo que a mí me llamaba la atención. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, Lucas se dirige a Teófilo diciendo, oh excelentísimo Teófilo. Pero si usted observa en el libro de los Hechos, Lucas ya no usa ese título. Lucas ya no usa más el de, oh excelentísimo Teófilo, sino que se dirige directamente diciéndole, dice como en el primer tratado, oh Teófilo, pero ya no usa el título de, oh excelentísimo. Parece de que ya no es necesario, pero yo me hago la pregunta, ¿y por qué? Y hay algunas personas que dan un comentario referente a eso de por qué en Hechos ya se dirige como Teófilo y en Lucas, oh excelentísimo Teófilo. Algunos piensan de que entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos ha pasado ya cierto tiempo y probablemente Teófilo ya no está sirviendo, ¿verdad? En su forma de dignatario a la nación, que entonces quizás Lucas ya considera que no es necesario llamarle oh excelentísimo. Pero otra de las razones es que quizás, la amistad había crecido tanto que entonces Lucas siente la confianza ya ahora de dirigirse a Teófilo como directamente así, Teófilo. Pero hay unos que comentan una tercera razón, que de Lucas a Hechos pareciera ser de que como que quizás Teófilo ha crecido en el Señor. Que entonces él decide quizás de que ya no le llamen por sus títulos, sino que toma una actitud de humildad, toma una actitud de crecimiento, de madurez espiritual, que él ya no requería de que sus hermanos en Cristo o aquellos que eran de la misma fe del Señor le trataran a él con el título. Hay personas que cuánto cuidan su título. Y hay gente que dice, ay, que esto me ha costado. Así que de aquí en adelante tienen que llamarme licenciado o doctor. Parece que Teófilo, algunos comentaristas dicen, su corazón ha llegado a ser tan humilde que ya no necesita de esos títulos. Hace años, por cierto, ya partió un hermano muy amado, militar, ingeniero, del cual nosotros tenemos mucha remembranza. Esta vida a mí me dio un gran ejemplo, porque teniendo todos los títulos dentro de la milicia, dentro de lo militar, y aparte de eso, en su profesión como ingeniero, nunca quiso él que se le llamara con el título de coronel, ni tampoco como el de ingeniero. Simplemente quería que le llamaran el hermano y su nombre. Entonces aquí nosotros tenemos una gran enseñanza. Creo que esto es lo que nos hace falta a nosotros, hermanos, hoy en día. Y es aprender de la humildad, a desvestirnos de aquellas cosas que podrían engrandecernos, como pudieran quizás ser títulos o reconocimiento, y ser simplemente hermanos en la fe. Hermanos en Cristo. Esto me recuerda aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que a nadie se le llame rabí. Allá en Mateo capítulo 23. Dice, pero vosotros no deseéis que se os llame rabí. La palabra es maestro. Porque en realidad dice, uno es vuestro maestro. Uno. Y ese es Cristo nuestro Señor. Y nosotros, dice, hermanos en Cristo. Y no llaméis Padre vuestro, dice, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Bueno, lo tercero que quizás pudiéramos ver de Teófilo es que consideramos que él vivía fuera de Jerusalén y por eso que hasta allá se dirigía con las cartas Lucas. Lo cuarto que podríamos distinguir es que Teófilo indiscutiblemente no era cualquier persona, era un hombre culto, era alguien educado, formado y, bueno, alguien de mucho reconocimiento. El nombre de Teófilo significa amigo de Dios, Teófilos, ¿verdad? Teófilo, amigo de Dios o amado de Dios. En todo esto, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de Teófilo? Yo lo que logro ver es que Teófilo, para que le haya dado esta comisión, porque esto lo vemos que era una comisión que se le había dado a Lucas. Hermanos, que Teófilo fue una vida que buscó crecer y madurar en el Señor. Algunos de nosotros no nos preocupamos por crecer y madurar en el Señor. Nos conformamos con asistir a la Biblia, nos conformamos con leer la Biblia y punto. Pareciera ser de que Teófilo fue una vida, un creyente que buscó crecer, madurar en el Señor. Prácticamente el Evangelio de Lucas y Hechos, hermanos, fueron dedicados a él. Disculpen que lo veamos así, pero imagínense todo el Evangelio de Lucas y todo lo que es el libro de Hechos dedicados a él. Y por supuesto nosotros hemos sido bendecidos. Lo otro que nos aprendemos de esto es que Teófilo dio muestra de tener hambre y sed de Dios. Quizás entre nosotros aquí habemos vidas que recién son cristianos y tienen miedo de entregarse más a Cristo. Tienen miedo de pasar más tiempo buscando más de las Escrituras. Piensan que no es tan relevante buscar de Dios, indagar acerca de Dios. Pues déjenme decirle a usted que aquí vemos una vida, un dignatario de aquel entonces, que no le importó gastar lo que gastara, quizás sostener a Lucas donde estaba, pero él quería que le indagaran acerca de Cristo. Eso se llama tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de Cristo. No era una vida que se conformaba como algunos de nosotros nos conformamos. Era, ¿verdad? Teófilo, con esto que nosotros vemos, dio muestras de querer aprender y de querer conocer acerca o más de Dios. Mis hermanos, esto es un gran desafío para mí, pero debiera de ser un desafío también para usted. Que Dios pudiera despertar en nosotros, al estudiar esto, yo diría que Dios pudiera despertar en nosotros una verdadera hambre y una verdadera sed de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que nosotros nos dedicamos a Dios, pero como un entretenimiento, como algo adicional a nuestra vida, como una cerecita allí adicional, y no le queremos entrar entregándole toda la vida a nuestro Señor. No queremos realmente definir que nuestra vida ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. No debemos de tener miedo en entregarnos de lleno a Él. No debiéramos de tener la fe como algo así, qué bonito, como para... No, hermanos, Teófilo quería indagar más. Y Lucas había dejado su profesión de médico, porque también él era una vida que había creído en nuestro Señor Jesucristo y tuvo en poco su oficio de doctor por dedicarse a conocer aún más de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que queremos ver en esta hora es que Lucas le hace un recuerdo del ministerio terrenal de Cristo. Porque dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca, dice, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y que comenzó a enseñar. En realidad, Cristo, su venida, en el Evangelio de Lucas, lo que vemos en su Evangelio,
vemos cómo nuestro Señor Jesucristo aparece allí para llenar, diríamos, las grandes expectativas que pudiera tener la humanidad. Cristo, hermanos, en los evangelios nos demuestra que Él verdaderamente pudo llenar las expectativas que un hombre pudiera necesitar. Él trajo a nosotros su esperanza. Él trajo a nosotros, hermanos, el perdón de nuestros pecados. La vida de Cristo conquistó el pecado. La vida de Cristo, hermanos, hizo a un lado lo que nos avergonzaba, quitó el odio. Sus enseñanzas hablaban hermanos, del perdón, hablaba de tener misericordia, hablaba de quitar a un lado el egoísmo, la amargura, el orgullo. Su mensaje era un mensaje de amor y de esperanza. Pero no solamente eso, sino también un mensaje que trascendía para la vida eterna, porque Él conquistó, hermanos, la muerte, conquistó el infierno y vino a traernos a nosotros su salvación eterna para todos aquellos que en Él creen. Así que Cristo vino y enseñó a la humanidad a cómo nosotros pudiéramos vivir en paz. ¿Quiere usted saber cómo podemos vivir en paz? Vayamos a aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted saber cómo perdonar? Vaya a aquellas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que nos hablan acerca del perdón. En el versículo 2 dice, y ahora nos adelantamos, porque lo segundo que queremos ver es que Lucas está haciéndole aquí a Teófilo un recuerdo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 2, quiero llamar su atención allí. Dice, Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, Cristo vino y enseñó, dice, a sus apóstoles aquello que habría de ser enseñado. Cristo enseñó hasta que dice que fue alzado, o sea, hasta que ascendió al cielo. Él, diríamos, que cumplió lo que Dios le había mandado. ¿Y qué era? Bueno, hermanos, el dar su vida en rescate de muchos. Algo que fue algo muy precioso que logramos ver es, dice, que Cristo hasta el día, dice que Él hizo la obra y enseñó, como termina el versículo 1, y dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Esa palabra hasta significa cumplimiento. Esa palabra hasta significa que Él terminó lo que se le había encomendado. Recordemos las palabras de Cristo en la cruz cuando dijo, consumado es, tetelestai, que quiere decir, la obra se terminó. Aleluya. Cristo, hermanos, cuando se le encomendó, Él no desestimó el mandato. Él vino para cumplir lo que se le había ordenado que cumpliese. Es decir, que Cristo manifiesta ser un siervo fiel que cumple hasta la muerte. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Preguntaron que si él ya había comido y Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Pero, hermanos, esto de ser servidores fiel no solamente es con Jesucristo y con los apóstoles. Quiero decirle que nosotros los que somos creyentes, si hay algo que debemos de pedirle a Dios, que cuando se nos haya encomendado una obra que tiene que ver con servirle al Señor, debemos de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser fiel en lo que se me ha encomendado. No tomarlo en poco. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos la enseñanza de Cristo en primer lugar y la enseñanza de los apóstoles.
Aquí, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, vea las palabras del apóstol Pablo que le refería a su discípulo Timoteo en cuanto a su servicio al Señor. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que, ¿qué dice? Que cada uno sea hallado como, hermanos, fieles. Cuando usted le venden un aparato, dice, mire, este tiene alta fidelidad. ¿Qué cree usted que le están queriendo decir los que le quieren vender un aparato que le diga esto es de alta fidelidad? No, que mire, aquí esto no le va a fallar. No, mire, esto realmente llena todas las expectativas. Por supuesto, mis hermanos, que nosotros somos débiles. Por supuesto que de repente puede que se nos olviden cosas. Por supuesto, hermano, de repente puede que no nos alcance. Pero Dios lo que desea ver es que realmente hicimos todo cuanto fue posible por llevar a cabo aquello que se nos encomendó. Y en este caso, Cristo, Lucas está hablando de cómo Cristo llevó a cabalidad y fidelidad la obra del Señor. Cristo prácticamente vemos que obró y enseñó, pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo no por sus propias fuerzas. Porque eso es lo otro, mis amados hermanos, que muchas veces usted y yo podemos tener una encomienda. Y donde fallamos es cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, con nuestra propia inteligencia o capacidades. Es aquí donde el Señor nos da una gran lección, porque Lucas le está diciendo a Teófilo cómo Cristo cumplió como siervo del Señor y cómo logró ser fiel en su servicio, y lo muestra que fue en el poder del Espíritu Santo. Vea por favor aquí en el versículo 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿cómo dice? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuando usted comienza a estudiar los evangelios, se dará cuenta que hay varios versículos donde Jesucristo muestra que fue en el poder del Espíritu Santo que Él llevó a cabo la obra del Señor. Es decir, que ese hasta el día en que Él llegó, como dice, lo hizo, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Así que aquí hay una gran enseñanza. Decimos, si Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, dependió grandemente del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios, hermanos amados, qué gran enseñanza nos queda, como quien dice, si Cristo tuvo esa necesidad, ¿cuánta necesidad cree usted que no vamos a tener nosotros, y sobre todo su servidor como pastor, para llevar a cabo la obra de nuestro Señor? Es decir que si hay alguien que necesita del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra del Señor, o cualquier encomienda, el maestro en su escuela dominical, el de la alabanza, el que preside, el que predica, el que tiene cuidado de los necesitados, todos los ministerios, mis amados hermanos, es indispensable que cada uno de ellos podamos ser llenos del Espíritu Santo, y que en el poder del Espíritu Santo podamos llegar a ser servidores fieles. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18, el apóstol Pablo hace una referencia cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, se dice. Sino más bien, dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Como queriendo decir, lo que hagamos, sea lo que hagamos, debemos de pedirle al Señor, Señor, danos la llenura del Espíritu Santo. Que por cierto era la promesa de nuestro Señor Jesucristo
a los discípulos, y aquí estamos en el primer capítulo del libro de Hechos, pero es en Hechos capítulo 1 versículo 8 donde Lucas les recuerda, o por lo menos le escribe a Teófilo, de que el Señor dio una promesa de enviar al Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Pero ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Se recuerdan de esta ilustración, hermanos? Que se dice que un padre le dijo a su hijo, hijo, tráeme esa piedra que está allí para el muro que estoy levantando. Y era un niño quizás como de unos 10 años. Y fue el niño e intentó levantar esa piedra. Y le dice, papi, la piedra es muy pesada, no puedo. Y el padre le dijo, mira, hijo, hazlo con todas tus fuerzas. Ve, regresa y hazlo con todas tus fuerzas. Y el hijo va por segunda ocasión y agarra esa piedra y llega todo deprimido. Y le dice, papi, es que está muy pesada esa piedra, no puedo. Hijo, le dice, es que tú no lo has hecho con todas tus fuerzas. Que ya lo hice con todas mis fuerzas. Y le dice, quiero que vayas una tercera ocasión y que en esta ocasión uses todas tus fuerzas. Y va de regreso el niño y vuelve, y el padre se le quedaba viendo y el muchacho haciendo todas las fuerzas, y regresa, papi, de que ya no pude. Hijo, le dice, tú tienes un problema. No has querido usar todas tus fuerzas. Pero si es que ya lo hice. No, hijo, le dice, tú usaste las fuerzas tuyas. Pero cuando yo te digo todas tus fuerzas, son las fuerzas tuyas, pero también las fuerzas de tu padre. Las fuerzas que yo tengo son tuyas también. Tienes que hacer uso de todas tus fuerzas. ¡Aleluya! Mis hermanos, tenemos que pedirle a nuestro Padre, tenemos una comisión que hacer, tenemos que anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que servirle siendo fieles, pero el problema es cuando solamente contamos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas del Espíritu Santo. Necesitamos de eso que Dios nos ha dejado y pedirle, Señor, revísteme del Espíritu Santo, Señor, haz que se me vaya el miedo, dame el denuedo, dame la palabra y que yo pueda, Señor, servirte como tú quieras que te sirvamos. Así que Dios, hermanos, que Dios nos ayude. Lo otro es que Lucas está hablando de cómo es que Cristo enseñó los mandamientos a aquellos que eran sus apóstoles. Cristo, hermanos, predicó, pero enseñarle lo hizo a sus apóstoles, a sus discípulos, los escogidos. Y yo le tengo una pregunta a usted, mi querido hermano. Pregunta para usted. ¿Y usted quiere ser un creyente a quien se le predique? ¿O quiere ser un discípulo de Cristo? ¿Qué quiere ser usted? ¿Qué me responde? ¿O quiere ser como los de la multitud? ¿O quiere ser de aquellos que dejando la multitud subieron al monte? Y ahí en el monte el Señor a sus discípulos, a los discípulos, les enseñó. Entonces, mis hermanos, hay una diferencia entre la multitud que llega a la iglesia y aquellos que dicen, no, Señor, yo quiero ser un discípulo.
a quien tú me enseñes. Quiero pagar el precio de la enseñanza. Quiero aprender. Y entonces, hermanos, Lucas le narra a Teófilo de que el Señor tomó por aparte, los escogió y a ellos les enseñó. Vean lo que dice el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado el ¿qué dice? Mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Es decir, hermanos, Cristo predicó a la multitud acerca del reino de los cielos, pero en realidad fue a sus discípulos, fue a sus apóstoles en quienes él se concentró. Él se concentró, hermanos, hasta dejarles todas las enseñanzas que él deseaba enseñarles. ¿Y por qué era tan importante? Era tan importante porque él sabía de que los habría de dejar. Él tenía que enseñarles para que ellos continuaran con estas enseñanzas y que, hermanos, ese ministerio tuviera éxito, de tal manera que lo que aprendieran los discípulos lo pudieran poner por obra exactamente, y así se cumpliera el mandato que el Señor dijo: id y predicad este evangelio. ¿Cuál evangelio? El que yo les he enseñado durante 3 años. Id y haced discípulos. ¿Cómo? De la manera como yo los he hecho discípulos a ustedes durante estos 3 años. Lo que yo he aprendido, decía el apóstol Pablo, enséñaselo también a otros. Es decir, hermanos, que era tan importante que el Señor les dejara la enseñanza. Y aquí Lucas está registrando eso y le decía, como diciéndole a Teófilo: Teófilo, la manera como Cristo enseñó es que los discipuló y a ellos les dio los mandamientos. Esto también diría: bueno, eso es solamente exclusivo para los apóstoles. Fíjese que cuando el apóstol Pablo también, hermanos, comenzó su ministerio, a todos aquellos que estaban cerquita con él, los discipulaba. Y la manera como los discipulaba, vea por favor conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Vea cómo los discipulaba. Yo quiero decirles que en la iglesia he hablado acerca del discipulado. He tratado de decirles, hermanos, el valor que tiene el discipulado. Pero hay veces que mejor la iglesia se conforma con ir el domingo, sentarse y oír la prédica, y nada más. Gloria a Dios, hermanos, por los que asisten en el instituto, porque esos han dado un paso más. Esos ya no se quisieron quedar en la iglesia, sino que quieren ser enseñados un poco más. Y yo doy gracias al Señor por eso. Pero mira lo que Pablo le decía a Timoteo. Este es el discipulado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Allí hay 4 partes, hermanos, de enseñanza. Número 1, lo que Pablo le enseñó a Timoteo. Número 2, que Timoteo le encargue a hombres fieles y que estos le enseñen a otros y que estos otros se lo enseñen a otros. Porque alguien pensaría: esto solamente fue exclusivo para los 12 apóstoles. No, estas enseñanzas los apóstoles las han transmitido de generación en generación. Y ahora nos ha alcanzado a nosotros en el siglo XXI una generación más. ¿Para qué? ¿Para guardar la enseñanza en nuestra mente y en nuestro corazón? No, para transmitirla a otros. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Yo le quiero responder al Señor. Yo quisiera que un día el Señor me diera un discípulo o una discípula y que lo que yo estoy aprendiendo se lo enseñe a otro. Y que este otro se lo enseñe a otro. Y así.
Que Dios nos ayude, por lo menos que Dios me ayude a mí y me dé la gracia. Lo tercero es que Lucas recuerda a Teófilo acerca de la resurrección de Jesucristo. Y no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero hermanos, en esto yo no tengo ni una meta. Imagínense ustedes que Juan Calvino se tardó no sé cuántos años solamente por enseñar el Evangelio de Mateo. Creo que se tardó como 2 años en Ginebra, Juan Calvino, enseñando solo el Evangelio de Mateo. ¿Cómo la ve? Así que no sé si usted me quiere dar permiso, no sé cuánto me vaya a tardar con el libro de los Hechos. Pero bueno, hermanos, lo tercero que Lucas le está enseñando a Teófilo es recordándole que lo que le escribió en Lucas acerca del valor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros pudiéramos decir, o yo le preguntara a usted, en los años que usted tiene de vida, ¿hay alguna parte de su vida que usted haya dicho, esta es la parte esencial y culminante de mi vida? Algunos pueden decir, sí, cuando yo trabajé en esa empresa. Al trabajar en esa empresa yo tuve reconocimiento, me sentí realizado, yo me sentí como alguien completo. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿habrá pasado algo así en su vida? Uno dice, sí, cuando me gradué y me dieron el título de licenciado. Otro dirá, no, dice, cuando yo tuve aquel negocio. En ese negocio en aquel entonces hasta era millonario. Sobre todo en aquel tiempo, hermano, que los miles eran millones. ¿En qué año sería eso aquí en México? Bueno, pero algunos eran millonarios, hermano. Se pueden decir el gusto. Yo fui millonario algún día. O sea, la pregunta aquí es, ¿habrá algo en su vida que dice, ese es el máximo? Bueno, hermanos, si nosotros dijéramos, ¿cuál fue el máximo de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Lucas le está diciendo a Teófilo, fue su pasión, su muerte y la resurrección de Cristo. Eso para Cristo fue llegar a la meta trazada. Así que, hermanos, el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, diríamos que alcanzó su máxima expresión en su pasión, pero sobre todo, en la de su resurrección. Por favor, quiero llamar su atención al libro de Hechos, una vez más, capítulo 1, versículo 3. A quienes también, dice Lucas, fíjese, después de haber, ¿qué, hermanos? Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas quiere recordarle a Teófilo que el ministerio de Cristo fue culminante cuando Cristo cumplió su pasión, es decir, su muerte, y también su resurrección. Lucas en todo, fíjese que Lucas en todo el libro de Hechos siempre va a continuar dando testimonio. Él registra con mucho cuidado cuando se habla de su muerte y cuando se habla de su resurrección. Así que Lucas, por eso digo, en algunos aspectos se vuelve teológico. ¿Por qué? Porque él registra aspectos importantes, relevantes para el Evangelio. Por ejemplo, él registra esto, fíjese, Hechos 17:3. Aunque es Pablo quien está hablando, pero Lucas lo registra. Pablo prácticamente aquí está dando testimonio, declarando acerca de Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Hechos 17:3.
dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, está hablando Pablo, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, este es el Cristo. Todas las veces que Lucas o Pedro habló acerca de la muerte y de la resurrección, Lucas lo registra. Algo más que Lucas registró, Hechos, capítulo 26, versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esta palabra que tiene que ver con padecer, en el griego es la palabra panteín. Esa palabra significa sufrimiento o padecimiento. Y cuando Lucas hace uso de esta palabra, él se refiere particularmente a los sufrimientos y a la muerte de Cristo. En realidad, hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo es lo que ha venido para asegurar nuestra salvación o la salvación a la humanidad. Si Cristo, hermanos, no hubiera muerto, la pregunta es, ¿qué de nuestros pecados? Todavía se mantendrían nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo se demostraría la victoria sobre la muerte y el pecado? Así que voy a decirles algo. El ateísmo o todos aquellos científicos que se levantan contra la fe cristiana, ellos apuntan sus dardos, escuche bien, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Si voy a decirles esto que es falso, pero si ellos llegaran a demostrar de que Cristo en realidad murió y no resucitó, escuchen todos mis amados hermanos que están aquí. Toda nuestra predicación no tiene valor. Todo nuestro tiempo de andar asistiendo a la iglesia ha sido una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque la clave, la columna que sostiene nuestra fe cristiana es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo allá en Corintios, si Cristo no ha resucitado, ¿qué dijo, hermanos? Algunos de ustedes saben qué dijo. Vana es el qué, nuestra fe. Así que Lucas le habla a Teófilo acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo, algo que él se lo dio a detalle cuando le escribió el Evangelio, que por supuesto lleva el nombre de Lucas. Cuando Cristo muere, en realidad Cristo, y voy a decir esto por los tiernos en la fe, así que los que ya tienen años, ténganme paciencia. Pero quiero decirles, hay gente que se pregunta, ¿y por qué murió Cristo? ¿Cuál es la razón de que Cristo haya muerto? ¿Quiénes mataron a Cristo? ¿Lo mataron los judíos? ¿Lo mataron los romanos? Hermanos, ¿por qué murió Cristo? Y decimos a esto, que la muerte de Cristo lo que hizo fue pagar el castigo del pecado, el castigo del pecado de los hombres. Hermanos, Cristo con su muerte, para que los hombres no tuvieran que recibir ese castigo por causa de su pecado, Cristo muere. Él lleva sobre él, en esa cruz Cristo lleva nuestros pecados sobre su cuerpo. Sobre esa cruz Cristo lleva el castigo por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice que Cristo llevó él
mismo nuestros pecados y los llevó, dice, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, ahora de aquí en adelante vivamos para la justicia, y por cuya herida, dice, fuimos nosotros sanados, curados. Por eso murió Cristo, para llevar sobre él nuestro castigo, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, también dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios. Si Cristo no muere, hermanos, nosotros iríamos directamente al infierno, pagando nuestros pecados. Yo le pregunto, ¿y usted reconoce que es pecador? ¿Usted sabe que es pecadora? Nuestros pecados, sin la obra de Cristo, sin la muerte de Cristo, nos llevan a la muerte eterna, nos llevan directamente al infierno. Pero Cristo vino para, hermanos, cambiar de dirección nuestro destino eterno. Y todos aquellos que hemos creído, los que han creído y los que podrán creer en Cristo, hermanos, esas vidas serán salvas del castigo eterno y podrán llevar sus almas seguras al reino de Dios. ¡Qué hermoso! Lo otro es, hermanos, que decimos que al resucitar Jesucristo de los muertos, Cristo lo que hizo fue conquistar a la muerte. Mostró su victoria sobre la muerte, y esa victoria nos la da a nosotros de herencia. Aleluya. Es como aquel león, hermanos, que sale, ¿verdad? La leona y los leones tienen hambre y se están muriendo de hambre. Y de repente el león mira la presa y sale en pos de esa presa, la caza y la pone. Y se acercan los leoncillos y se le tiran a esa presa, como que si ellos la hubieran cazado. Pero quien la cazó es su padre, es su madre, la leona. Ellos solamente van a disfrutar de la victoria de su padre león y de su leona. Cristo nos ha conquistado la muerte. Y los que hemos creído en Él, hermanos, Cristo nos da su herencia, la vida eterna. Termino, porque nos faltó, leyendo estas escrituras, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Él, para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y San Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Lucas le dijo, oh Teófilo, te escribo acerca de estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En nuestra próxima clase estaremos viendo 12 pruebas, 12 evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que forma parte de esta misma clase. Hoy por hoy damos gracias y hasta aquí vamos a llegar. Padre, te agradecemos por habernos dado este tiempo de meditar en tu palabra. Señor, que nos des hambre y sed, así como Teófilo tenía, Señor, por conocer acerca de Cristo y de su palabra. Despierte en nosotros ese apetito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Amén y amén.